Vamos a meternos ya de lleno en la política. Estamos conectados con Lucas Romero, es analista político, quien nos va a dar una mano para entender, dentro de lo que se pueda, la tan compleja política argentina. Lucas, ¿cómo te va? Raúl Vázquez de este lado, ¿cómo andás? Buen día, Rolo. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, todo. Vos sabés que, bueno, hay muchas cosas para atacar y tratar de analizar. Nosotros siempre decimos medio en broma, medio en serio, que yo particularmente a veces para entender la política argentina me declaro incompetente. No se me hace muy difícil a veces comprender tantos los vericuetos de esta política tan compleja y tan particular que tiene la Argentina. Ahora, en principio, la actualidad pasa un poco por la oposición, afinando su estrategia contra el veto de Milei en el Congreso para insistir nuevamente con la reforma jubilatoria. También las palabras de Milei en la Unión Industrial. Bueno, y sobre todo una cosa que me parece también importante que charlemos, que tiene que ver con esto que se planteó hoy cuando el gobierno nacional dictó un decreto que establece una serie de restricciones al acceso a la información pública. Hay muchas cosas para hablar, pero en principio lo que te quiero preguntar es cómo ves todo esto, cómo estás analizando la Argentina de Milei. Pues es que los politólogos que nos dedicamos a estudiar el sistema político, Ujú. ese es nuestro objeto de estudio. Tenemos obviamente una visión más sistémica de todo esto. Claro. Muchas veces no coincide con la percepción pública, ¿no? Acá el común de la gente cree que quien gobierna la Argentina es Milei, pero en términos politológicos o sistémicos no es así. Lo que gobierna la Argentina es su sistema político, es el conjunto de normas y procedimientos que hemos aceptado y hemos legitimado como mecanismo para la toma de decisiones colectivas. No solo implica la voluntad del presidente, el presidente es titular de uno de los poderes Ujú. de esta república, es una democracia republicana la nuestra, con lo cual pensar la política o pensar el escenario político siempre es conveniente pensarlo desde esa complejidad. Ahora, los protagonistas que hacen funcionar al sistema político en todas las democracias modernas son los partidos políticos. Claro. El partido político es una organización que ejerce una representación política de la ciudadanía y que actúa como actor dentro del sistema. Hago esta introducción porque en la teoría política los partidos políticos cumplen tres funciones esenciales. La primera es la quizás más importante, canalizar demandas. Claro. Son los actores que introducen las demandas al sistema. Si el Ujú. sistema es el que tiene que producir las decisiones colectivas, las que nos competen a todos, bueno, son esos actores, los partidos políticos, los que plantean, digamos, qué temas hay que resolver, cuáles son las preocupaciones ciudadanas, cuál debería ser, Sí, 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 por dónde va cuáles la deberían ser las cosa, ¿no? prioridades. Claro. Con lo cual, canalizar demandas es una función esencial. La segunda función esencial que cumplen los partidos es algo que está implícito en tu pregunta, que es ordenar preferencias. Ujú. Si no estuviéramos ordenados, organizados en la discusión pública, esto se vuelve muy caótico. Entonces, en algún punto, los partidos, al ejercer la representación, nos ordenan. Bueno, más o menos uno sabe qué piensan los partidos políticos, cuál es su Ujú. visión de cuál debería ser el rumbo general de las cosas, uno adhiere a tal o cual partido y eso nos ayuda a ordenarnos en la discusión general. Claro. Yo creo que ahí ya empezamos a tener un problema porque tenemos un sistema de partidos absolutamente fragmentado, Ujú. despedazado, desintegrado, como consecuencia de todo el proceso, ¿no? No solo de las dificultades económicas, la crisis de representación política, Sí, lo que ha sí, sin pasado el dudas. año pasado. Sin dudas. El tercer elemento, que también se vuelve muy relevante para entender esta coyuntura, la tercera función que cumple el partido político, ¿no? Canalizar demandas, ordenar preferencias, promover dirigentes. ¿Por qué? Bueno, porque en última instancia, nosotros hablamos de partido político como actor, pero ese actor está integrado, está protagonizado por personas, por dirigentes. Y se supone que los partidos políticos son organizaciones que en su interior tienen procedimientos de promoción que Mm. hacen que quien llegue a ocupar los lugares protagónicos sean personas que estén capacitadas, formadas, que tengan digamos, la jerarquía para ocupar ese rol. Sí, no Es decir, estaría funcionando eso, Lucas. exactamente. Claramente. Por eso lo digo, porque cuando uno mira lo que está pasando, por ejemplo, al interior de la Libertad Avanza, uno Ujú. observa que claramente el mecanismo de promoción de dirigentes de la Libertad Avanza como partido no ha funcionado. Sin duda. Si se quiere, uno podría cuestionar hasta la consistencia de la Libertad Avanza como partido político, Mm. pero
hago todo este enfoque sistémico porque empiezan ahí a verse las dificultades de esta coyuntura que es difícil de comprender, como vos señalás, y que en algún punto uno encuentra las razones de la dificultad para comprenderla desde el punto de vista sistémico, estructural. Sin duda. Entonces, Yo tenemos esta... Sí. te escucho en esta descripción y claramente estás hablando de las grandes falencias que tiene la Argentina desde hace mucho tiempo, ¿no? Pensaba recién en lo que planteabas del hecho de la posibilidad de que los partidos políticos generen sus propios apellidos, ¿no? Para renovarse, para plantear nuevas expectativas y generar nuevas propuestas. Y pensaba también que consecuencia de esto que no funciona es muchas cosas de las que hace Milei, ¿no? Milei hoy es la centralidad, porque mirás a los costados y o no hay nadie o están los mismos de siempre, ¿no? Bueno, Milei es un emergente, Claro. un contexto de crisis Es el de la resultado de un representación. conflicto, perdón, de un fracaso colectivo, digo, no el fracaso de la Exactamente. política, ¿no? Es el emergente de un contexto de crisis de la representación política. Ujú. En algún punto esto nos conecta con algo que yo ayer reflexionaba a propósito de si efectivamente Milei entiende el fenómeno Milei. Mm. Porque es importante que él entienda el fenómeno Milei, o si se quiere, que no lo malinterprete al fenómeno Milei, porque si uno analiza con profundidad cómo han evolucionado las cosas, uno debería concluir que Milei es la consecuencia del devenir, no el artífice del devenir. No, no, claro. Y esto, esta diferencia, este matiz es Es muy importante eso, relevante. sí, sí. ¿Por qué? Porque, digamos, si Milei interpreta que el 55,7% de la gente se volvió liberal libertario, que quiere destruir el Estado, que hay que cerrar el Banco Central, o que está mal interpretando el mensaje que recibió de las urnas. Entonces, hay ahí una falsedad en la interpretación de esa demanda, que obviamente está producida en el interés de Milei. Milei lo quiere interpretar del modo más conveniente hacia él. Che, acá Ujú. votaron un liberal libertario, con lo cual quieren un programa liberal libertario. Y no es eso el resultado del proceso electoral, porque lo que ocurrió fue que cuando hubo que elegir entre las diferentes opciones en materia de representación política que nos ofrecía el proceso electoral, bueno, a Milei lo votó el 30%, Ujú. en un contexto en donde la renovación legislativa dentro del sistema se produce por mitades en la Cámara de Diputados, por tercios en la Cámara de Senadores, con lo cual, aún con ese tercio de los votos en octubre, Milei logró una representación muy minoritaria en el sistema. Y desde ese lugar, con esa condición de minoría, tiene que tomar decisiones para resolver los desafíos económicos. Él puede creer que tiene el elixir para poder resolver estos problemas, sí. Ahora, con eso no alcanza, Mm. porque en todo caso, eso podría ser el qué, pero él necesita implementarlo eso. Y para implementarlo, eventualmente lo primero que debe hacer es persuadir a una mayoría que esté consustanciada con esa idea para que efectivamente esa mayoría produzca la decisión, porque estamos en un régimen democrático que se gobierna bajo el principio de la mayoría. Pero todas estas son dificultades que fueron eh, configuradas Mm. en el modo en que los argentinos votamos el año pasado, que configuramos el sistema de esta forma. Entonces, no solo ya interpretar la demanda ciudadana, sino también interpretar cómo funciona el sistema y actuar digamos, en consecuencia de, bueno, atravesar los procedimientos necesarios para tomar esas decisiones. Digo, acá requería el inicio de este ciclo, de parte de Milei, una pericia política y una inteligencia política y una estrategia política muy adecuada para enfrentar los desafíos que había que enfrentar. Y ahí es donde uno empieza a ver muchas dificultades, aún pudiendo estar de acuerdo con el qué, porque uno podría decir, Claro. bueno, el diagnóstico que tiene Milei es correcto, hay que hacer eso, hay que hacer aquello. Bueno, no alcanza con eso. Ujú. Y por eso decimos que este es un ciclo que más que ninguno nos plantea interrogantes, no solo en el qué, sino en el cómo. Y ahí estamos, ¿no? En todo ese con esa confusa descripción de la complejidad de la escena, viendo cómo hace Milei esencialmente para resolver los problemas económicos, que es la principal demanda. Ahora, ocurren cosas en la coyuntura, y permitime no dejar de responder esto que mencionás, que es esta decisión que tomó el gobierno de cercenar, limitar la posibilidad de que la ciudadanía pueda acceder a la información Sí, pública, sí, sí, que sí. es este No decreto que parece, conocimos como... no parece algo hecho por un liberal, ¿no? No, absolutamente contradictorio con las ideas del liberalismo. Pero Ujú. lo más curioso de todo y lo más caricaturesco de todo esto, que en algún punto es un decreto que termina configurando criterios de interpretación respecto de
qué información debe proveer quien está ocupando una función pública como la que ocupa Milei, y que responde a una inquietud que la verdad que termina siendo medio inquietante, que es esta consulta sobre los perros de Milei. Sí, Que esto se sinceramente. origina a eh, propósito de eso, y la pregunta es, yo coincido y, digamos, creo que vamos a coincidir el 100% de los argentinos, que es absolutamente irrelevante cuántos perros tiene Milei, Sin duda. digamos, es irrelevante. Ahora, lo que es increíble es que el presidente no pueda dar información sobre eso, o no la quiera dar, porque entonces ahí sí se nos plantea el tema como un punto intrigante. Bueno, ¿por qué no podemos saber si tiene 4 o 5 perros? ¿Por qué el presidente quiere cercenar la posibilidad de acceso a la información pública? Porque se está negando a dar información sobre los perros. Ujú. Es irrelevante, pero es inquietante que no pueda tener la capacidad de ofrecer información sobre el asunto, aún siendo irrelevante, y esto es lo que termina produciendo este hecho que es bastante cuestionable respecto de, bueno, hoy los argentinos tenemos menos libertades para poder acceder a la Sí, información pública de quien ejerce un rol como el que ejerce Milei. sí, sí, absolutamente, como decías recién, contradictorio con una ideología liberal, ¿no? Primero, porque vos decís, realmente es insólito que esto culmine, culminemos hablando de los perros, ¿no? Al mismo tiempo, bueno, nada, el gobierno también se supone que a partir de este decreto podría no informarse en el caso que quisiera quienes ingresan a la Quinta de Olivos, por ejemplo. Y eso es un poquitito más delicado, sobre todo en el momento que estamos viviendo. Digamos, no podemos soslayar la realidad que está viviendo Alberto Fernández y esta cosa tan pésima, horrible y deleznable que se supone, a partir, más allá de que la justicia se deberá expedir, se supone que ha pasado en la presidencia de Alberto durante la presidencia con su mujer. Digo, está demasiado sensible la cosa como para que encima plantees un decreto que a veces uno no sabe si es una cosa absolutamente real pensada o está estrictamente elucubrada para girar y mover un poco la agenda, ¿no? Uno realmente no sabe a qué obedecen estas cuestiones. Bueno, sí, puede haber estrategia ahí de Ujú. disuasión, de distracción. Sería tan legítimo que lo haya en Sí, términos sí, de la conveniencia. Bueno, no deja de ser un tema que tiene su gravedad institucional o tiene su trascendencia claro. institucional, en un contexto en donde pareciera ser que las formas empiezan a estar relativizadas Ujú, por el presidente, ujú. y eso es incorrecto, porque la democracia en última instancia es un procedimiento, la democracia es una forma. Claro. La democracia es un procedimiento de toma de decisiones colectivas. Ujú. Entonces, digamos, si nos vamos a la defensa del valor de la democracia, en última instancia estamos defendiendo las formas y la legitimidad del sistema, la legitimidad que lo pone a Milei en condiciones de poder tomar decisiones en la representación política que ejerce, se va en el respeto de las formas. Algo es legítimo porque cree que es efectivamente así o que cree que debería ser así. Ujú. Entonces, debemos respetar las formas para que las decisiones sean legítimas. Claro. Esto es lo que creo que hay que comprender. Hemos tenido en Argentina muchos dirigentes políticos que no provenían de las ciencias económicas, hemos tenido sobre todo muchos abogados Ujú. que no entendían de economía. Y eso nos ha provocado muchos Sí, perjuicios a hasta acá los llegamos argentinos. con eso, es verdad. Bueno, digamos, tampoco el remedio es economistas que no entiendan de política. Y cuando Claro. digo entender de política, es entender de esto, Ujú. porque la política es el ámbito en el cual las sociedades toman decisiones colectivas. Es inexorable la política. Digamos, no hay que confundir los malos políticos con la política. Podemos tener Sin malos duda. políticos y necesitamos tener buenos políticos. O sea, los protagonistas del ámbito político tienen que ser de buena calidad, tienen que ser probos, tienen que ser honestos, tienen que ser transparentes. Ahora, la política como ámbito en el cual las sociedades toman decisiones colectivas es inexorable y Sin necesaria. duda. Sin duda. Entonces no se la puede menospreciar. Y acá es donde aparece bastante evidencia de que este presidente no parece gustarle demasiado la política. Hasta yo digo que desde el punto de vista económico la considera como un costo, porque alguien que se reconoce como anarcocapitalista es alguien que desconoce el valor de la política. Ujú. Bueno, acá el que tiene que tomar las decisiones es el mercado de manera natural,
y no debe existir Estado, por eso anarcocapitalista. Es cierto que después hay versiones más moderadas como las minarquistas, pero en todo caso, digo, ha venido siendo un problema para Milei esa filosofía, ¿no? Porque da la sensación todo el tiempo que él desprecia la política, y no necesitamos un presidente que desprecie la política, necesitamos un presidente que abrace la importancia de la política, Sí, que son reconozca la como política. nuevos relatos, ¿viste? Que han nacido, hemos vivido de relato en relato y ahora parece que claramente está tomando fuerza es ese, que todo lo que venga del lado de la política es sucio, oscuro, eh, Entonces, yo deleznable puedo y aprovechar el desprestigio de la política. claro. Ahora, no puedo con eso socavar la legitimidad de la política, porque ahí sí estoy comprando un problema. Exacto. Esto es como la polarización. Ujú. Yo puedo apelar a la polarización para ganar una elección. Ahora, después atenete a las consecuencias, porque cuando vos polarizás a las sociedades, lo que estás provocando es la dificultad para después poder explicarle a esa Ujú. sociedad que hay que dialogar, que hay que consensuar y que necesariamente hay que involucrar al otro para tomar decisiones, más en un contexto de fragmentación política y de gobierno de minoría. Estas son las dificultades que han venido planteadas desde el proceso electoral y que en algún punto también atentan contra la probabilidad de éxito de Milei, que es en última instancia lo que todos deseamos, Sí, ¿no? tal cual, Que Milei resuelva los por problemas supuesto. económicos, que nosotros tengamos una mejor calidad de vida, pero para eso necesitamos que el sistema funcione, ¿no? Y esto Ujú. es importante destacarlo siempre. Sin duda. Interesantísimo. Te hago la última y aprovecho Sí. tu tiempo. Vos sabés que claramente el fracaso colectivo, como vos bien decís, ha generado la llegada de Milei, la erupción de Milei en la política argentina. Es un fracaso de muchos años, un fracaso de políticas complejas, oscuras, difíciles para la Argentina. Y bueno, eso, como vos decís, trajo como consecuencia la erupción de un outsider como es Milei. Ahora, queda por entender cuál será la respuesta de la política ante esta situación, porque la política está. Pasa que, como yo te decía recién, lo que uno ve como ciudadano es que está Milei, mira hacia los costados y los apellidos son los mismos, las causas contenidas en esos apellidos son los mismos. Los relatos contenidos en esos apellidos son los mismos. Digo, tenemos un político, si uno se pone a mirar muy rápidamente, ¿no? Políticos o que son el pasado, o que tienen un presente complejo, o que mirando al futuro no saben ni de qué se trata, digo. Eh, no hay opción para la gente y eso está claramente aprovechado por Milei. Bueno, ¿cuál será la respuesta de esa política? ¿Se renovará? Estoy pensando básicamente en el peronismo, ¿no? Porque lo que es la política, la oposición de alguna manera dialoguista está ahí, a veces con, a veces sin Milei. Pero digo, ¿qué pasará con el peronismo? Que guste o no, tiene por lo menos un 25% de gente detrás, ¿no? Sí, yo me reconozco institucionalista Mm. en mi forma de pensar y lo hago porque reconozco que las instituciones en última instancia son un sistema de incentivos, que lo que Sí. buscan es generar determinadas conductas. Ujú. Eh, y yo siempre trato de apelar o de descansar en este pensamiento de que los incentivos en última instancia deberían conducir a conductas humanas. Mm. Uno lo piensa en términos de incentivos, qué sé yo, hago un traslado esto a una metáfora futbolística. Uno no se imagina un equipo que sale a la cancha a perder. No, no, claro. El incentivo de ganar hace que el equipo intente tener la conducta apropiada para ganar. Ujú. Eh, y acá es donde empieza a no entender determinadas actitudes, ¿no? Porque uno trae un extranjero a la Argentina, y lo digo particularmente por el peronismo, y le Ujú. cuenta la historia del peronismo de los últimos años, que acaba de producirse el resultado electoral, el peor resultado electoral histórico del Sí, peronismo sí. en las elecciones del año pasado, que perdió el control del Senado, que por primera vez desde 1983 tiene menos de 100 diputados en la Cámara Baja. Ujú. Naturalmente estamos hablando de una crisis de reputación, de prestigio, una Sí, sin crisis duda. muy profunda del peronismo. Si a ese extranjero le contamos toda esa historia, lo primero que diría ese extranjero es, bueno, este partido está corriendo a los responsables de conducir al partido a esta situación y están buscando una renovación. Sería lo Y natural. sin embargo, no. Ahora, lo increíble es que no ocurra. Ujú. Lo increíble es que quienes lideraron este proceso y llevaron al peronismo a esta circunstancia sigan teniendo la Sí. misma pretensión y predisposición de querer seguir liderándolo. Ujú. Entonces, ahí es donde uno entiende la ruptura del vínculo y el deterioro del vínculo entre la gente y esos representantes que no son sensibles a lo que la gente les demanda y les plantea. Entonces, habrá que ver si en algún momento responden a los incentivos, ¿no? Y ocurre y sobreviene un proceso de renovación. Pero en todo Ujú. caso, queda claro que ese proceso no se está avisorando
y que eso es, Sí, y digamos, que queda poco, contraproducente. Lucas, también, porque 2025 está a la vuelta de la esquina, ¿no? Bueno, yendo al peronismo en particular, que es uno de los protagonistas de esto, tienen ahí, digamos, definida una fecha, que es fines de noviembre, 19 de noviembre, la Ujú. fecha de elección de autoridades partidarias. En Sí. principio está planteado en términos de una elección. Veremos si alguien, digamos, si se abre la discusión, Ujú. yo diría, si alguien se le anima a Ujú. Cristina Kirchner, que quiere seguir protagonizando, liderando ese proceso, o si el peronismo sucumbe ante su dificultad para encarar un proceso de regeneración, de renovación, que produzca una reconstrucción del vínculo, porque acá lo que hay que entender es que la sanción tiene una función reparadora. Por algo los sistemas judiciales ejecutan sanciones, porque intentan reconstituir una situación de Ujú. justicia. El que cometió una injusticia tiene una pena, una sanción. Bueno, si no hay sanción para los responsables de haber llevado el peronismo a esta circunstancia, es difícil que la gente interprete que el peronismo entendió lo que Tal hizo. cual. Recuerdo después del 83, que fue una derrota también compleja, después de la dictadura, bueno, más allá del cajón del Miño, de un montón de cuestiones. Recuerdo que surgieron nombres claros. Recuerdo el peronismo renovador con Cafiero, que bueno, terminó yendo a elecciones y ganó Menem, y bueno, fue bastante sano, entre Sí, comillas digo. Lo que no se vislumbra ahora es justamente eso, ¿no? Apellidos que puedan encarnar la reacción o la contraposición a una Cristina que pareciera que va tranquilita a seguir sí. manejándolo, ¿viste? Fíjate qué curioso, porque ese caso que mencionas, que es, digamos, la aparición de la renovación peronista, la mano de Cafiero, en el Sí. 85, no se Ujú. produjo internamente. Que en realidad Cafiero terminó yendo a una elección en 1985 Sí, es verdad. por afuera del partido, Es verdad. conjuntando contra el liderazgo de Herminio Iglesias, Sí, y terminó teniendo un mejor resultado electoral, con lo cual se dio como una suerte de interna abierta sí, es por cierto. la cual se resolviese esa renovación. Bueno, habrá que ver si se da de alguna forma, vamos a decir, poco ortodoxa, pero Ujú. lo natural y lo esperable sería que el propio partido genere instancias de renovación, Ujú. que se pueda dar una elección, que aparezcan liderazgos nuevos. Bueno, yo creo que eso podría ayudar a reconstruir el vínculo. Si eso no ocurre, bueno, le va a costar más al peronismo Ujú. reconstruirse, reconstruir su relación con la sociedad o con una parte importante Sí, de la sí. sociedad para poder construir mayorías ganadoras, ¿no? Y a la larga esto que planteamos del peronismo, más seguramente lo que pueda suceder con el radicalismo y lo que queda del PRO y demás, le harían un favor a la democracia también, ¿no? Planteando algunos apellidos de peso para que situaciones que tal vez son para tener en cuenta y analizar profundamente, como este decreto del que hablábamos en algún momento, tengan un poquito más de oposición, ¿no? Un poquito más de voz en la gente, ¿no? Sí, Y a la larga sería todo un poquito mejor, me parece. absolutamente, absolutamente. Lucas, has sido muy pero muy amable por regalarnos este No, por rato y favor. te agradecemos sinceramente mucho. Volveremos a contactarnos cuando bueno esta política nos reclame comprenderlo un poco más. Dale. Nos convoque. Un abrazo Así grande. es, abrazo enorme. Era Lucas Romero, politólogo, tipo muy claro, de conceptos muy claros y muy entretenido de escuchar y que te ayuda mucho a comprender. La verdad es un tipo muy valioso.